ya sabemos que en tal fecha vamos a programar tu proceso. Y así sucederá con todos. Pero yo ya tengo al final una definición de qué tipo de proceso y en qué momento lo voy a convocar. Perdón. Ejecución de los procesos de selección. Sí, entonces para la determinación de los procesos de selección se considera el objeto principal de la contratación y el valor referencial establecido por la entidad para la contratación prevista. ¿Por qué señalamos esto? Se considera el objeto principal de la contratación porque puede haber procesos que incluyan componentes mixtos, digamos, pueden ser bienes y servicios, pueden ser servicios y obra, ¿okay? Entonces habría que ver cómo está compuesto, pero la norma dice pues que el que tenga el mayor componente define qué tipo de proceso es, ¿okay? Digamos, voy a cambiar el tejado, no sé, de una infraestructura X, ¿okay? Pero las tejas o las calaminas, digamos, las calaminas me cuestan 50.000 y ponerlas me cuestan 60.000. ¿Qué convoco? Servicio. ¿No? Si renovar o instalar calaminas acá, las calaminas me cuesta 50.000 y instalarlas me cuesta 60.000, no convoco bienes, convoco servicios. El componente menor es bienes. El servicio de instalación de calaminas, ¿no? Servicio de compra e instalación de calaminas. Pero lo que va a predominar es servicio. Ok. En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones, el objeto principal del proceso de selección se determinará en función a la prestación que representa la mayor incidencia porcentual en el costo. En cualquier caso, los bienes o servicios que se requieran como complementarios entre sí se consideran incluidos en la contratación objeto del contrato. O sea, lo único que tengo que definir es cuál es el que tiene mayor incidencia y ese es el que define el proceso y se entiende que lo otro es complementario, ¿ya? Sea bien o servicio. Ingresos al almacén institucional es el ingreso de los bienes materiales adquiridos a través de los diversos procesos de selección en aplicación del plan anual. En el ingreso físico y custodia temporal de bienes concordante con la norma técnica de control interno, la unidad de almacén hará la catalogación, registro en las tarjetas de control visible de almacén, verificación permanente de su estado de conservación, despacho de las existencias, registro de tarjetas de existencia y valoradas de almacén, e informe a la oficina de contabilidad, etc. ¿Qué ocurre con almacén? O sea, en realidad, desde la aplicación del plan anual de contrataciones y pasando por el proceso mismo, y la contratación o ejecución ya del contrato o las prestaciones, si es suministro de bienes, necesariamente pasan por almacén, incluso hasta cuando yo compro equipos y que es bajo una modalidad. Cuando compran ustedes equipos de cómputo, ustedes bajo la modalidad de llave en mano, ¿no? Porque no solamente reciben el bien, sino que exigen que sea puesto en operación. Si compro equipos para hospital, ¿okay? No solamente, oye, quiero un tomógrafo y todo lo demás, oye, me lo instalas y me lo pones en funcionamiento. Ahorita mismo quiero hacer una tomografía y tiene que estar funcionando, ¿okay? Entonces, pasa por almacén solamente para verificar el estado del equipo, cómo ingresa, en cantidad, en calidad, entre comillas, pero cuando esté puesto en operación, recién el área usuaria dará conformidad de las condiciones del equipo que se está adquiriendo. ¿Okay? Y ahí habrá una valorización, porque en su momento, de acuerdo al bien que se ha adquirido, incluso se incorpora al patrimonio de la entidad. ¿Okay? Todo lo que nosotros adquirimos a través de los procesos de selección se incorporan en su momento al patrimonio de la entidad. Y en su momento, cuando llega a un estado de obsolescencia, se le da de baja, ¿no? Cuando se incorpora al patrimonio de la entidad, se hace un proceso que es dar de alta, incorporar al patrimonio, no solamente físico, sino contable, financiero. Entonces forma parte del patrimonio de la entidad. Y cuando ya tiene un momento de obsolescencia, como habíamos dicho en el caso de la Glenton 2, que íbamos a dar de baja en nuestro ejemplo, se hace una reducción contable, se da de baja, entonces se reduce el patrimonio de la entidad y se puede dar en donación. Y los nuevos equipos que se incorporan, nuevamente se hace un proceso para incorporarlos mediante un alta y se incorpora el patrimonio físico y contable de la entidad, forma parte ya del patrimonio de la entidad. La valorización de las existencias de almacén se realiza en función de los documentos, fuentes o tasación, aplicando el costo promedio,
¿no? Primera entrada, primera salida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya son fórmulas ya de almacén, pero es importante que tengamos en cuenta porque no podemos hacer actos de disposición de bienes si no tienen este control de almacén, ¿no? Entonces, me imagino que sus respectivas entidades, en su oportunidad, ¿no? No sé cómo estarán funcionando ahora, ¿no? La antigüita con los cardes y no me acuerdo cómo había un documentito para que puedan sacar bienes, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Todo un drama. Pero hay otros que ya están más sistematizados, ¿no? Pero bueno, pero igual, siempre tiene que haber un control en el almacén, ¿no? Sea que sea computarizado o a través de las famosas tarjetitas que llevan de control físico visible, ¿no? Porque hay control físico, pero es todo un caso, ¿no? Control patrimonial implica incluso que se tomen acciones para, por ejemplo, inmovilizar bienes. Queremos hacer un inventario físico, tenemos que inmovilizar bienes. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos equipos en reparación. Entonces habrá que inmovilizarlos en el área donde se encuentra para hacer el inventario allá, hacer el inventario acá. Imagínense hacer el inventario en una universidad, ¿no? ¿Cuántas carpetas hay en una universidad? ¿No? Entonces no solamente es inventario, sino se codifica y se le pone pues para que tú puedas hacer con una pistola para ver código de barras y hacer ese trabajo, porque si lo haces manualmente, bueno, antiguamente se hacía y era todo un parto, ¿no? Porque hacer uno por uno inventario. Entonces, eso es importante dentro de todo, porque si yo quiero hacer un requerimiento, y como les había dicho en la clase anterior, si no puedo tener control incluso de las existencias, ¿cómo puedo comprar? Si no controlo, esa parte de la cuestión es tener el control. No puedes administrar lo que no controlas. Y controlar significa incluso tener o saber cuáles son tus existencias. Pues necesitamos comprar 100 carpetas para la universidad. ¿Y cómo sabes que te faltan 100? No, asumo que faltan 100 porque he visto que hay espacios vacíos. ¿Buena razón? ¿Me parece suficiente? No, no. Oye, están deteriorados, ¿no? Están almacenados en el depósito tal, porque ya no tienen reparación en el número de tal, ¿no? Habrá, de acuerdo al inventario físico del año 2012, ¿ok? O de enero de 2013, que se ha hecho el último inventario, han arrojado que ya tenemos en estado de deterioro, o sea, que es irrecuperable, tal cantidad de carpetas. Ah, perfecto, entonces tenemos que reponer, nos faltan 100 carpetas. Puedo hacer el requerimiento, ¿no? Para que el siguiente ejercicio presupuestal, si no lo puedo incluir en este, incluya el requerimiento de nuevo mobiliario. Entonces, todo eso es importante. Si no, ok, entonces el inventario físico, el proceso, se aplican las normas legales vigentes del sistema de abastecimiento, Sistema Nacional de Bienes, ¿no? Que tiene la Superintendencia de Bienes Nacionales y las directivas correspondientes, que incluso obliga a las entidades que al 31 de marzo, bro, ¿no? De cada año se le informe sobre los activos de las diversas entidades, ¿no? Físicos y financieros. Incluso tienen que, hay una directiva sobre saneamiento que decía en septiembre del año pasado, para el saneamiento de los bienes inmuebles del Estado. Me imagino que la mayoría no habrá cumplido. Sí, el año pasado salí a dictar sobre ese tema porque había bastante necesidad. Era un drama. No había como... No sé cómo habrá terminado, pero bueno. Muy bien. Ajustes del valor monetario y presentación de la Oficina de Contabilidad. Se aplican lo establecido en las normas legales vigentes en lo referido al Sistema Nacional de Contabilidad, y es importante resaltar que esta actividad es clave para la sustentación del balance anual. O sea, en realidad, todo el control patrimonial, que es parte de las exigencias del sistema de abastecimiento e incluso, como les mencionaba, de la Superintendencia de Bienes Nacionales, que a quienes tenemos que reportar anualmente al 31 de marzo sobre los bienes que tiene a su cargo la entidad. Bueno, dicho todo este preámbulo, veamos qué pasa con todo esto y respecto a lo que nos dice el ordenamiento, ¿no? Del sistema y la ley. O sea, cómo se relaciona todo esto. El objetivo de la ley dice que es maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las entidades del Estado, ¿no?
haciendo un uso eficiente y transparente de estos recursos públicos. Entonces, no hay forma de que yo haga un uso transparente y eficiente de estos recursos si no he podido gestionar los bienes, ¿no?, que tengo a mi cargo, si no puedo gestionar los procesos administrativos internos que me permitan saber cuáles son las necesidades que tienen las diversas áreas usuarias, en qué proporción son necesidades reales y que si han sido o no han sido atendidas en el ejercicio anterior, ¿no? Porque voy a contrastar mis requerimientos versus los requerimientos de los periodos anteriores, que va a ser un relacionamiento histórico de todo lo que he venido comprando, las existencias de almacén, etcétera, etcétera, para definir finalmente cuál va a ser mi plan anual, o sea, para que pueda hacer o pueda optimizar los recursos que tengo. Porque ¿qué pasa? Que con lo que les decía temprano, ¿no? ¿Qué pasa si el área usuaria me dice, por ejemplo, la oficina de logística, ¿no? Vamos a agarrar a los logísticos porque están tranquilos de allá. El año pasado pidieron 10.000 millares, no mucho. Digamos que pidieron 10 millares de papeles para ellos, para que su oficina sea operativa. Pero solamente consumieron 8. Y este año van a pedir 10, ¿no? Porque como el año pasado pedimos 10 y el anterior también, igual seguimos pidiendo. Oye, pero ¿y en almacén no existirán esto? Porque todos están pidiendo un poquito más, ¿no? Entre comillas, para tener, ¿no? Para tener, porque siempre dice para tener, ¿no? Pero en el Estado también funcionan otros aspectos, ¿no? No digo que ese sea el caso de ustedes, pero en febrero me parece que los requerimientos de las áreas usuarias se incrementan, ¿no? Porque justamente empieza la campaña escolar y todo el mundo pide más lapicero, más papel, más todo, ¿no? Entonces ahí está la razón, ¿no?, de pedir un poco más para tener, por si acaso, ¿no? Porque en febrero siempre se acaba, ¿no? Eso no debe ser, por si acaso, ¿no? No estoy promoviendo las campañas escolares a nivel institucional, salvo que sea por un bono, ¿no?, para compra de útiles o algo por el estilo, pero no para que pidan ustedes más útiles de lo que necesitan. Bueno, dicho esto, entonces es importante tener en cuenta que como objetivo la ley dice, oye, tenemos que utilizar adecuadamente los recursos, ¿no? Hacer un uso eficiente y transparente de los recursos públicos, ¿no? Permitir que las entidades contraten en forma oportuna, en la calidad requerida y al precio razonable. Entonces, cuando objetivamente tengo definido cuáles son mis necesidades en cantidad y en calidad, ¿ok?, definir adecuadamente las características, podré hacer un estudio adecuado de las posibilidades que ofrece el mercado. Tendré la información necesaria para que pueda establecer los factores de evaluación que son oportunos para mi proceso, los criterios con los que yo pretendo asignar la puntuación, lo que hemos venido mencionando, incluso con el ejemplo de las computadoras que yo podría comprar. ¿Ok? Entonces, los órganos ejecutores dentro de cada entidad de este plan anual de contratación es el área usuaria, cuyas necesidades pretenden ser atendidas o que por especialidad canaliza mediante estos requerimientos. ¿Ok? Entonces, uno de los principales actores es el área usuaria. ¿Quiénes son áreas usuarias? Todos, absolutamente todos. Desde que piden un lapicero hasta que piden la ejecución de una obra, todos son áreas usuarias, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Salvo el amigo que, como en mi caso, en algún momento llevó su equipo de cómputo. Todos necesitan que les pongan una computadora, todos necesitan que les den los útiles de oficina, todos necesitan que les asignen una impresora, quizás no personal, pero quizás compartida, el toner, la tinta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Determina las necesidades, o sea, el área usuaria determina cuáles son sus necesidades, define las características y cantidad de lo que se va a adquirir o contratar, formula, ¿no?, los requerimientos, la supervisión de la ejecución contractual. Sobre todo esto último, ¿no?, que muchas veces se descuida. Es responsabilidad del área usuaria supervisar y dar conformidad, sea al suministro de bienes, a la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, si corresponde a su unidad, ¿no? Ok, el órgano ejecutor dentro de la entidad, tenemos al órgano encargado de las contrataciones, que tiene a su cargo la gestión del abastecimiento al interior de la entidad, planifica, prepara y efectúa adquisiciones, ¿ok? Porque no solamente se dedica a la planificación y a preparar, sino también efectúa o lleva a cabo el proceso de selección, como hemos dicho, en las menores cuantías. Consolida requerimientos, elabora plan anual de contratación.
en realidad tiene no solamente esas, sino otras responsabilidades, como elaborar expedientes de contratación inicial, custodia de expedientes de contratación, o sea, desde la etapa inicial, que es desde los actos preparatorios, ¿okay? La custodia del expediente de contratación una vez que ha sido ejecutado ya o se está en ejecución las prestaciones que se han contratado, hasta que se cierre el expediente, y va a tener que incluso conservarlo por el periodo de 1 año para bienes y servicios, y por 7 años en el caso de obras, por si acaso se presentan vicios ocultos. Entonces, si surgen controversias a propósito de un vicio oculto, el expediente es fundamental para que se sustente el cumplimiento, ¿no? La exigencia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. Okay. Realiza estudios de posibilidades que ofrece el mercado y determina el valor referencial, determina el tipo de proceso de selección definitivo y realiza fiscalización posterior. El estudio de posibilidades que ofrece el mercado le va a dar la información para establecer el valor referencial, para definir el tipo de proceso, porque inicialmente yo pude haber programado una adquisición por 35.000, pero cuando el estudio de posibilidades que ofrece el mercado resulta que es 42.000. Ah, perfecto. Ya no es una menor cuantía, ahora es una ADS. Entonces, al final, con el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se define el tipo de proceso. ¿Okay? Entonces, esta labor que tiene el órgano encargado de las contrataciones resulta sumamente importante. Entonces, la fase de la contratación, programación y actos preparatorios, que es en el ámbito en el cual nos encontramos. El proceso de selección, que es la segunda etapa, que es donde nosotros hemos invitado ya a los posibles proveedores, ¿no? Quienes se van a registrar como participantes en el proceso, van a presentar su propuesta técnica y económica, y posiblemente en algún caso alguno o varios de ellos sean adjudicados y pasen a la tercera etapa, que es la de ejecución contractual, donde se va a llevar a cabo ya el suministro de bienes, la prestación de servicio o la ejecución de una obra. Entonces, dentro de la programación y actos preparatorios tenemos el plan anual de contrataciones. A partir de ahí, ¿no?, ya tenemos el inicio o el punto de partida para que podamos llevar a cabo los procesos de selección. Entonces, tenemos que elaborar un expediente de contratación, designar un comité especial. Este comité especial elabora sus bases, y a través de estas bases se definen las reglas del proceso. Estas bases deben contener las especificaciones técnicas, los términos de referencia, ¿no?, o el expediente técnico de obra. A ver, término de referencia, ¿para qué lo utilizamos? Para servicio, ¿no? Ahí definimos las características de un servicio. Las especificaciones técnicas para definir o describir bienes, y el expediente técnico de obra es para la contratación de la ejecución de una obra. ¿Ok? Entonces, el expediente de contratación va a contener todo eso. Entonces, el comité especial, a partir de esos elementos, va a poder elaborar sus bases y va a poder, con ello, llevarse a cabo la convocatoria de un proceso de selección. No vamos a ir más allá porque nos vamos a circunscribir a nuestro ámbito de estudio. Entonces, tenemos un primer momento. El área usuaria define cuáles son sus requerimientos, lo que hemos venido conversando. El órgano encargado de las contrataciones consolida este cuadro de necesidades y promueve la aprobación del plan anual, del PIA, presupuesto inicial de apertura, a través de esa definición de todas las necesidades que tenemos como entidad. Entonces, en el PIA debe estar incluido todos los requerimientos, más otros presupuestos que son parte del sistema o de la organización de la entidad, ¿no? Hay otros gastos que no necesariamente son parte del plan anual de contrataciones, que van en nuestro PIA. Una vez que se aprueba el presupuesto inicial de apertura, tenemos la aprobación del plan anual, que se hace 15 días hábiles después de la aprobación del PIA, y después de tener nuestra aprobación, o sea, nuestro plan anual, ya podemos iniciar nuestro proceso de elección, ¿no? Tenemos que difundirlo, tenemos 5 días hábiles para difundirlo a través del SEACE o en el local de la entidad. De todas maneras, físicamente, cualquier proveedor que quiera puede pedir una copia de ese plan anual, o a través de la web de la entidad.
Este es nuestro documento de gestión que nos va a permitir llevar a cabo todos los procesos de selección. O sea, una vez que tengamos aprobado nuestro plan anual, podemos recién iniciar las convocatorias de los procesos de selección. No hay posibilidad de que yo convoque si no está en nuestro plan anual de contrataciones. ¿Cuál es la excepción? ¿Quién conoce la excepción a esa regla? Porque toda regla tiene una excepción. En caso de emergencia. Esa es una, bueno. ¿Y qué otro caso? Una clásica que ocurre siempre. Ocurre en las mejores familias. No, ese desabastecimiento, bueno, sí es cierto, ¿no? Porque si hay unos que no son, si no por negligencia del órgano encargado, en complicidad con almacén, que se olvidó de informarle que se estaban quedando sin papeles, sin útiles de oficina o lo que sea. Las menores cuantías no programables. Esas AMCs hay menores cuantías que no son programables. ¿Ok? Es una excepción a la norma, ¿ya? No necesito modificar mi plan anual para realizar mi proceso. Ok, modificación del PAC. Podrá ser modificado en cualquier momento de conformidad con la asignación presupuestal o en caso de reprogramaciones de las metas institucionales. O sea, quiere decir que el plan anual, si no lo incluiste ahora ya, piña, hasta el próximo año, no molestes. No. Se va a modificar cuantas veces sea necesario. ¿Ya? O sea, no hay que tampoco... Por eso suelo decirle en algunos casos a las entidades que lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, tu plan anual tiene que ser bueno, no perfecto. Pues no, yo quiero que nunca se modifique, o sea, que es muestra de una buena gestión. No, mentira, eso no existe. ¿Ya? Entonces, lo perfecto nunca va a... Nada es perfecto en esta vida, todo el mundo tiene algún defecto. ¿Ya? Y el plan anual es una obra humana, así que también es imperfecto. Toda obra humana es perfectible. ¿Ya? Si no, cuando ustedes se miran al espejo no dicen, no, qué bonito que soy, o sea, Dios no me pudo haber hecho más simpático, igual la chica, ¿no? Ay, tengo un acné, siempre hay una imperfección, ¿no? Cuando están en la edad de desarrollo, sobre todo a esta edad, todo el mundo está en la edad de desarrollo, yo me veo, yo sé que es casi perfecto, pero yo sé que no es así, entonces si hay algo que todavía por mejorar, ¿no? Estoy un poquito barrigón, iré al gimnasio y ya estaré como debe ser. Todo es mejorar. No hay, toda obra humana es perfectible, se puede mejorar. Por eso acá tienen el afán de dar ley tras ley para que la última y la innovadora norma mejora la anterior, ¿no? Siempre damos normas y normas. Entonces, pero en vez de hacer eso, o sea, por buscar la perfección no podemos dejar de hacer. O sea, a eso vamos. O sea, yo apruebo mi plan anual de contrataciones, inicio. Oye, pero acá se nos ha pasado esto, hemos omitido esto, o ahora que ya tenemos nuevos recursos, porque han ingresado nuevos recursos, incluyamos lo que hemos dejado por un tema de priorización, ¿no? Esto no lo hemos priorizado porque no fue considerado importante, no obstante lo es, y ahora que tenemos recursos, incluyamos, ¿ya? O teníamos programado una adquisición, pero resulta que hemos recibido una donación. Bueno, oye, ¿seguimos por la adquisición? No, pues ya no nos han donado, ya satisfacimos, ya se satisfizo la necesidad. No sería lógico que haga un gasto, porque ahí sí me lo van a cuestionar, ¿no? Está gastando por algo que ya estaba atendido. Entonces, el órgano o la oficina de control institucional sí me va a decir, oye, ¿por qué has comprado si ya estaba atendida tu necesidad? Ok, incluir o excluir proceso de selección, que es parte de las razones por las que modificar las cantidades previstas de bienes, servicios u obras en más del 25% del valor estimado, y ello varía el tipo de proceso de selección. O sea, oye, tenías programado comprar, creo que lo habíamos comentado en la clase anterior, tenías programado contratar por 35.000 y resulta que el estudio de posibilidades que ofrece el mercado dice que el valor referencial no es 35, ahora es 55. Oye, ¿qué tienes que hacer? Primero, superaste el 25% del valor inicial, así que tienes una condicional. Segundo, ahora 55.000 es una ADS y ya no es una menor cuantía. Entonces, esas dos condiciones te obligan a que modifiques tu plan anual. Lo modificas solamente por ese aspecto. Es una sola, nada más que haya fallado, pero ya es razón suficiente para modificar tu plan anual. Ok. Habíamos dicho que el expediente de contratación, en un sentido amplio,
son los documentos que contienen todas las actuaciones referidas a la contratación, ¿ok? Desde la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato. ¿Cuándo se inicia? Se inicia con el requerimiento del área usuaria y concluye con la conformidad de la recepción de la última prestación o con la liquidación en el caso de obras y con el pago. O sea, puede haber una liquidación, pero no hay pago, o ese contrato está abierto, ¿eh? ¿Ya? En el caso de obras, sobre todo. El contrato se cierra cuando se liquida, y si se liquida y no estoy conforme con la liquidación, la observo. El otro no está de acuerdo con mi observación, vamos a un arbitraje. Ese contrato está abierto, ese contrato. ¿Ya? Ok, entonces el expediente de contratación, habíamos dicho, ya tenemos definido nuestro plan anual de contrataciones, por eso es importante, ¿no? Todo en realidad todo va engranado, todo va relacionado. Elaboración del expediente de contratación, tenemos las necesidades definidas y consolidadas en nuestro plan anual de contrataciones, el área usuaria entonces hace el requerimiento al órgano encargado de las contrataciones, ya, oye, está en mi plan anual de contrataciones que ibas a comprar para el mes de marzo, una vez. También solicitud con mis especificaciones técnicas, estos son los bienes que necesito. Ok, el órgano encargado de las contrataciones hará el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y definirá, ¿no?, las características técnicas y el valor referencial. O sea, yo le puedo dar unas características y él las va a validar de acuerdo a lo que dice el mercado, ¿no? Porque digamos, como estábamos trabajando con Lentium 2, vamos a ver nuestro ejemplo de la computadora, estábamos con Lentium 2 y la Lentium 2 tenía disquetera, ¿no? La que tienen ustedes todavía tienen, ¿no? O ya pasaron, ya superaron eso. Sí, sí. ¿No? ¿Quién está trabajando con Lentium 2, 3 o 4? Oh. Ah, que me van a decir que está con Corel. No, No se las creo, ¿eh? ¿Con cuál está trabajando? Pentium, ¿cuál? 4. 4, sí. Ya. Las Pentium 4 tienen disquetera todavía. ¿Ya? Entonces ustedes ponen, ¿no? Como ya están acostumbrados a la disquetera, ponen ahí en sus especificaciones que su laptop o la PC que le van a comprar tenga disquetera. Entonces cuando hacen el estudio de posibilidades que ofrece el mercado que le dice, primero, no hay disquetera, ¿no? Y la recomendación abajo, nota grande, negrita, recomendación, almacene todo en dispositivos de almacenamiento USB, porque ya no hay estos dispositivos y ahora tenemos 2.3, no, 3.0, ahora tenemos el USB. Entonces ya sabes que esas características, ¿no?, en cuanto a las definiciones, características técnicas, el estudio de esas posibilidades que ofrece el mercado te va a dar la información para que tú puedas ir puliendo, ¿no? Y eso le va a decir al usuario, por si acaso, no hay disquetera, al usuario, por si acaso, no hay Corel, no hay Corel 2 Duo, estamos en Core i3, Core i5, Core i7 y esa generación ya pasó. Sí. Sí, para diseñar el plan anual de contratación, ya subí la necesidad de los usuarios que me dijeron que necesitan una nueva computadora. ¿Es necesario que nuevamente el mismo usuario lo vuelva a requerir de acuerdo al plan? Ya, lo que pasa es que en la primera hoja de requerimiento es un requerimiento genérico. Oye, necesito 100 computadoras, 50 laptops y 50 PCs, ¿no? Con tales que sean Core i3, Core i5, ya listo. ¿Ok? Ya lo sé, te lo he puesto en tu plan anual de contratación. Pero al momento que te dije que yo lo necesito para marzo, entonces antes que llegue marzo yo tengo que decirte, oye, ¿te acuerdas que te dije que eran 50 laptops? Ya, perfecto. ¿Que eran Core i3? Sí, pero con esta configuración. Yo no te he dicho la configuración. Esta configuración, que tenga disco duro tanto, que tenga memoria RAM, que tenga esto, todo lo demás que no te dijo, en su momento el usuario, te lo tiene que decir ahora. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de solicitar. ¿Ya? No solamente para decirle, oye, acuérdate, ¿ya? No, oye, no te digo que te acuerdes. Te estoy diciendo que lo que yo te pedí tiene estas características, así que toma y compra. Es una orden, no mentira, no es una orden, no es un pedido, digamos, amable, pero contundente en cuanto a la definición de las características. Si no, va a comprar lo que él pretenda, ¿no? No va a ser que los amigos de la logística tengan ahí, ¿cómo se llama? Alguna preferencia por algún equipo determinado y no necesariamente que tú tienes o que tú quieres, ¿no? Ahora, por ejemplo, tu equipo es para, no sé, es para el área, digamos, de infraestructura. Entonces quizás necesites uno con una configuración en cuanto a memoria, capacidad del disco duro, que pueda soportar programas de ingeniería, etcétera, etcétera.
O quizás sea para el área de administración y gestión administrativa, pues la secretaria, los operadores, y no necesita hacer toda esa configuración. Entonces, ¿quién va a definir eso? El área de usuario, ¿no? El área de usuario. Ok, entonces ahí se hace la determinación del tipo de proceso de elección, si es una licitación, concurso, adjudicación directa, pública o selectiva, o una menor cuantía, de acuerdo al objeto y al costo, ¿no? Hay una prohibición de fraccionamiento, no se debe dividir una adquisición o contratación para dar lugar a cambio de tipo de proceso de selección, ¿no? Sí, caballero, dígame. En el caso de las especificaciones técnicas,